Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucy, soy compañera de la Facultad de Psicología de la licenciatura. El día de hoy estoy con Sabina, otra compañera de la Facu, que nos está acompañando también. Vamos a dar los repasos de los textos de la unidad 4 de aprendizaje y el texto de memoria. Como ustedes saben, todos los repasos que se hacen en las redes sociales y también presenciales y demás que realiza Surenpsico, los hacemos siempre con el objetivo de poder acompañarlos en su cursada y sobre todo en este periodo de ingreso a la facultad que es muy importante y que bueno, que esperamos poder acompañarlos y que los repasos les sean de ayuda. Ya tengo la pantalla compartida, voy a poner en grande, ahí está. Voy a cerrar mi cámara por cuestiones de internet, por las dudas para que no se corte. Pero vamos a seguir con el audio, obviamente. Bien. Tenemos el texto de Mauricio Salazar Jaime. Este texto de Mauricio Salazar Jaime va a hablar sobre el conductismo, ¿sí? Cómo fue surgiendo el conductismo, quiénes son sus principales exponentes, qué es el condicionamiento clásico, qué es el condicionamiento operante. Vamos a poder ir desglosando, ¿sí?, todos estos importantes conceptos y teorías que se presentan en este texto. Bien, en primer lugar tenemos que arrancar definiendo lo que es el aprendizaje. El aprendizaje constituye un proceso biológico que favorece la adaptación y supervivencia del organismo al ambiente, ¿sí? Aprendemos para poder sobrevivir en nuestro ambiente. Hay una definición que es de Domhan del año 2010, que está en el texto, que define el aprendizaje como los cambios duraderos en los mecanismos de la conducta que involucra estímulos y o respuestas específicas y que el resultado de la experiencia previa con esos estímulos y respuestas o con otros similares. Bien, es decir, el aprendizaje implica un cambio duradero, ¿sí? Un cambio duradero en lo que son los mecanismos de las conductas. Y para que haya un aprendizaje vamos a involucrar estímulos y respuestas específicas, ¿sí? Estas respuestas y estos estímulos también se relacionan con la experiencia previa que uno tiene, ¿sí? Eso en primer lugar. Es importante también remarcar que el aprendizaje no solamente implica la adquisición de nuevas conductas, sino que también puede vincularse a la disminución en la frecuencia de respuestas. Es decir, podemos aprender a adquirir nuevas conductas, como también podemos aprender a no realizar, a no tener ciertas conductas. En torno al aprendizaje, ha habido a lo largo del tiempo debate sobre qué era considerado y qué no aprendizaje y qué tipo de aprendizajes había, ¿sí? O cómo eran las conductas. Entonces el autor en el texto va a mencionar a Descartes, que consideraba que la conducta dependía de dos elementos centrales. Por un lado, la intención consciente, es decir, tener la voluntad y la intención de hacer algo, y por el otro lado, el libre albedrío. En otras palabras, lo que el individuo hacía dependía enteramente de su intención o voluntad. Es decir, el ser humano se comporta de cierta manera porque así lo decide, porque así lo quiere y porque tiene la voluntad y la intención de hacerlo. Esto era lo que proponía Descartes en un primer momento. Pero luego Descartes reconoce que hay otras conductas también, que son las conductas llamadas automáticas, que son involuntarias y que también se conocen como reflejos, ¿sí? Entonces ya pasamos a tener dos tipos de conductas. Por un lado, conductas voluntarias, conscientes, y por otro lado, conductas automáticas que son involuntarias. También Dobham es un autor que se cita durante todo el texto, que se toman diferentes aportes. Va a decir que no todo cambio en los mecanismos de la conducta es aprendizaje, ¿sí? No todos los cambios se dan por aprendizaje.
Para que una conducta sea realmente considerada un aprendizaje, se debe tener en cuenta la experiencia y los mecanismos de la conducta, ¿sí? Esto está relacionado con la definición que dimos hace un ratito. Bien. En relación a estas conductas involuntarias o automáticas, es donde surge esta concepción de patrones fijos de acción, ¿sí? Los patrones fijos de acción no son aprendizajes, ¿sí? Los patrones fijos no se aprenden, sino que son conductas que dependen de la especie y que son estereotipadas, ¿sí? Que poseen una particularidad también importante porque una vez que la conducta se inicia, no se interrumpe. Para este caso, para estos patrones fijos de conducta o patrones fijos de acción, el autor menciona a Lorenz, ¿sí? Que da el ejemplo de una gansa que, los gansos, las gansas tienen un patrón de acción fijo, es decir, una conducta estereotipada, que depende de su especie. ¿Qué es esta conducta? Bueno, una de estas conductas, pues suelen ser varias. Cada vez que la gansa percibía que un huevo estaba fuera de su nido, ¿sí? El animal extendía su cuello para ayudar con el pico y volver a traer el huevo al nido, ¿sí? ¿Qué pasa? Si un investigador entraba en esta escena y una vez que la gansa iniciaba ese alargamiento del cuello hacia el huevo, el investigador sacaba el huevo de ahí, de su vista, del lugar, la gansa continuaba con esa conducta, ¿sí? Porque una vez que la conducta se inicia, no se interrumpe hasta que finaliza, ¿sí? Estas son patrones de acciones fijos que dependen de cada especie y que son altamente estereotipadas, ¿sí? Bueno, y acá dice también que están presentes en todos los organismos debido a que favorecen la supervivencia, ¿no? Esto de buscar el huevo, ¿sí? Está relacionado a esto. Bien, eso como primera parte introductoria. Ahora tenemos otro apartado del texto que está relacionado con el conductismo metodológico y Watson. Watson marca el inicio de una nueva corriente psicológica, ¿sí? Que es el conductismo. Una corriente que tiene mucho peso, ¿sí? Y que seguramente o escucharon hablar o van a escuchar hablar de ella en varias materias de la carrera. Bueno, los trabajos de John Watson marcan entonces el inicio de esta nueva corriente, el conductismo, y hay ciertos puntos importantes que me parecía remarcar relacionados a cómo era el pensamiento de Watson, ¿sí? Cómo es su obra y su enfoque. Entonces, en primer lugar tenemos que criticaba a la psicología mentalista, ¿sí? Al psicoanálisis, a la psicología humanista, etc. Criticaba a estas corrientes que estaban centradas en los conceptos de alma, mente, conciencia, ¿sí? Porque su enfoque se caracterizaba por el estudio objetivo y experimental del comportamiento, ¿sí? Lo que se puede observar, lo que se puede ver y lo que se puede medir. Entonces, él criticaba todas estas corrientes mentalistas que trataban a la mente y a la conciencia como objeto de estudio. Watson no negaba la existencia de la conciencia, ¿sí? Pero no consideraba que el objeto de estudio de la psicología debía ser la conciencia, ¿sí? Sino más bien las conductas. Y bueno, entonces tenemos que el conductismo metodológico conceptualiza la conducta como una interacción entre el organismo y el medio, ¿sí? El enfoque se caracterizaba por el estudio objetivo y experimental del comportamiento, ¿sí? Es todo lo que se podía ver, observar, medir de la conducta. Después tenemos que, como para completar esta noción general sobre el trabajo de Watson, que fue muy influenciado por Darwin, destacando los factores biológicos, ¿sí? Y el papel del ambiente en lo que es el comportamiento, tanto de los animales como de los humanos, ¿sí? Los factores biológicos y ambientales tienen mucho peso en esta corriente.
Para Watson, la modificación del comportamiento se debía realizar mediante la manipulación de ciertos estímulos y condiciones externas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para poder modificar el comportamiento teníamos que cambiar estímulos. Teníamos que poner ciertos estímulos y ciertas condiciones para que se produzca un aprendizaje y cambiar la conducta, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver ahora. Tenemos el ejemplo de el pequeño Albert, ¿sí? Un niño con el que se realizó una actividad experimental que, Watson utiliza al pequeño Albert para demostrar cómo se desarrollan las conductas de aprendizaje mediante el condicionamiento clásico, ¿sí? Utiliza este ejemplo para ver cómo los niños, ¿sí? Cómo los humanos asociamos conductas, asociamos estímulos, ¿sí? Con reacciones y demás para para generar un aprendizaje, ¿sí? Bien. A nivel general podemos mencionar que, el objetivo era evidenciar cómo las personas tendemos a asociar dos o más estímulos y eventos, como mencionaba recién. Los primeros trabajos que se realizan en relación al condicionamiento clásico fueron realizados con animales y de ahí es donde surge el ejemplo experimental de la salivación aprendida en perros, ¿sí? Que es el ejemplo que tienen en el texto con diversas imágenes, que es el ejemplo que vamos a ver ahora. Son trabajos entonces con salivación aprendida en perros. Para poder comprender, en primer lugar, cómo se da el aprendizaje por condicionamiento clásico, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos que son fundamentales, ¿sí? En primer lugar, los estímulos incondicionados y las respuestas incondicionadas, ¿sí? Bien. Tenemos que el estímulo incondicionado es todo evento de estímulo que produce una respuesta en el organismo sin que haya un aprendizaje previo, ¿sí? Es decir, son estímulos que desencadenan respuestas automáticas en el organismo. En este caso, en el caso del experimento, el estímulo incondicionado que desencadena de manera automática una respuesta en el organismo es la comida, ¿sí? Ahora vamos a ver todo el experimento y vamos a desarrollarlo. Después tenemos a la respuesta incondicionada, que es la respuesta natural ante el estímulo incondicionado, la comida, sin que necesariamente se presente un aprendizaje previo. Es decir, si a mí me presentan un plato de comida, a mí no, al perro, si se pone el perro frente a un plato de comida, esto va a generar una respuesta automática en el organismo, ¿sí? Que es la salivación. Esta respuesta incondicionada es la salivación frente al estímulo incondicionado, que es la comida. Es importante tener en cuenta que tanto el estímulo incondicionado como la respuesta incondicionada se dan de forma automática, ¿sí? Al perro no se le enseñó a salivar, ¿sí? Sino que es una respuesta automática frente a la comida. Después tenemos el estímulo neutro, ¿sí? El estímulo neutro es un estímulo que cuando está presente por sí mismo, ¿sí? No provoca ninguna respuesta en el organismo. El estímulo neutro, en el caso del experimento con perros, es la campana, ¿sí? El sonido de la campana. Si tenemos a un perro, ¿sí? Y hacemos sonar una campana, esto no va a producirle por sí misma, por sí sola, un tipo de respuesta en su organismo, ¿sí? Tenemos después como concepto importante el estímulo condicionado.
El estímulo condicionado es cualquier estímulo que evoque una respuesta que no se asocia normalmente con ese estímulo, ¿sí? Previamente era un estímulo neutro, ¿sí? El estímulo neutro habíamos dicho que era la campana, ¿sí? Pero si sumamos la campana más el plato de comida, estamos condicionando el estímulo, ¿sí? Estamos sumando un estímulo neutro con un estímulo incondicionado y los estamos volviendo un estímulo condicionado, ¿sí? Lo condicionamos. Tenemos a la comida y la campana, ¿sí? Ese es el ejemplo del estímulo condicionado en este estudio. Después tenemos la respuesta condicionada, ¿sí? La respuesta condicionada es una respuesta similar a la respuesta incondicionada, que recordemos que era automática, ¿sí? Del organismo. Es similar, pero la diferencia es que es evocada por un estímulo condicionado, ¿sí? Recuerden que el estímulo condicionado era la campana más el plato de comida, generaba... Tenemos, como estaba diciendo, la respuesta condicionada, ¿sí? Que da una respuesta similar. Es la respuesta dada cuando se presenta solo el estímulo condicionado, es decir, la campana por sí sola, ¿sí? Cuando se presenta el perro ante la campana, como el estímulo ya está condicionado, porque anteriormente se ha hecho repeticiones en donde ambos estímulos aparecían juntos, ese estímulo se condicionó y causa que cuando solamente se presente la campana, el perro produzca una respuesta condicionada que es la salivación, ¿sí? Solo frente a la campana, ya no más con la comida. Esto como para tener en cuenta las definiciones de qué son los estímulos incondicionados, la respuesta incondicionada, el estímulo condicionado y la respuesta condicionada, ¿sí? Y también el estímulo neutro, que no lo tengo acá en el PowerPoint, que se ve que se me pasó, pero ya se los mencioné, ¿sí? El estímulo neutro es un estímulo que cuando está presente no provoca ninguna respuesta en el organismo, ¿sí? Tocar una campana, en principio, no provocaría ninguna respuesta en el organismo. Eso es en primer lugar, eso es antes del condicionamiento. Ahora vamos a ver que lo puse en este cuadrito para que podamos entender en qué orden aparecen estos estímulos y estas respuestas y cómo van cambiando, ¿sí? A lo largo de lo que es el proceso del aprendizaje por condicionamiento operante. Entonces, antes del condicionamiento tenemos un estímulo incondicionado, ¿sí? Un estímulo que, como habíamos dicho, se da de manera automática y facilita la respuesta en el organismo, ¿sí? El estímulo incondicionado es la comida. También tenemos la respuesta incondicionada, ¿sí? Que es cuando el organismo presenta de manera automática la respuesta cuando está presente el estímulo incondicionado, que es la comida, ¿sí? En este caso, la respuesta incondicionada a la comida, ¿sí? Al estímulo incondicionado, sería la salivación, ¿sí? Esta es la respuesta incondicionada, la salivación. Y tenemos el estímulo neutro, que es la campana, ¿sí? Que por sí sola no provoca ninguna respuesta en el organismo. Bien. Después tenemos el durante del condicionamiento. ¿Qué se hace? ¿Sí? En esta fase, durante el condicionamiento, se presentan de forma simultánea y repetida, ¿no? Varias veces, de forma simultánea, la campana y el plato de comida, ¿sí? Se presentan de forma simultánea el estímulo incondicionado y el estímulo neutro, ¿sí? Los dos estímulos. Se le presenta al perro la campana más el plato de comida de forma repetida durante un largo lapso de tiempo, ¿sí? ¿Esto qué va a provocar? El estímulo neutro, ¿sí? Que era la campana, que por sí sola no provocaba ninguna respuesta en el organismo, se va a condicionar, ¿sí? La campana no generaba nada, pero luego de varios emparejamientos, ¿sí? De poner repetidamente la campana con el plato de comida, se va a volver un estímulo condicionado, la campana,
¿sí? Porque por el solo hecho de sonar la campana, el perro comenzará a salivar, ¿sí? Y por eso es un estímulo condicionado, porque la campana puede producir una respuesta muy similar al estímulo incondicionado que era la comida, ¿sí? Si anteriormente le presentábamos al perro la comida y salivaba, la respuesta va a ser similar ahora solo frente a la campana, ¿sí? Y después tenemos a la respuesta después del condicionamiento, a la respuesta condicionada, ¿sí? Que es esto que les decía. Es la respuesta que se da solo con el estímulo condicionado, es decir, solo con la presencia de la campana el perro va a salivar. Bien. Otros conceptos importantes que podemos mencionar en este repaso de este texto son los tipos de condicionamiento dentro de lo que es el condicionamiento clásico, ¿no? Tenemos el condicionamiento excitatorio y el condicionamiento inhibitorio. El condicionamiento excitatorio es el que vimos en el ejemplo recién, ¿sí? El perro aprende, ¿sí?, a anticipar que luego de que se toque la campana aparecerá la comida, ¿sí?, y por eso saliva. Tenemos entonces que una vez que se presenta la campana, se presenta la comida, ¿sí? Y después de varias repeticiones, al solo presentar la campana, el perro saliva. Esto es un tipo de condicionamiento excitatorio, ¿sí? Pero también tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo del condicionamiento inhibitorio, que es donde el perro aprende a predecir la ausencia de la comida, ¿sí? En el condicionamiento excitatorio aprendía a predecir la presencia de que iba a presentarse la comida próximamente, y en el condicionamiento inhibitorio el perro aprende a predecir la ausencia de la comida, ¿sí?, del estímulo incondicionado. Esto se da de la siguiente manera. Luego de presentar el estímulo condicionado, la campana, recuerden que es un estímulo condicionado porque la campana, ya para este punto, representa, puede generar, digamos, una respuesta similar en el organismo a la que presentaba la comida, ¿sí? Entonces, luego de presentar el estímulo condicionado, la campana, se presenta otro estímulo condicionado negativo, que es la luz, ¿sí? Y de este modo, cada vez que aparecía la luz, después de la campana, el perro aprende a anticipar la ausencia de la comida, ¿sí?, que la comida no va a aparecer. Entonces, ahí tenemos dos tipos de condicionamiento. Si asociamos la campana con el plato de comida, entonces tenemos que el perro aprende a predecir que se le presentará la comida, ¿sí? Si por el contrario asociamos la campana con una luz, ¿sí?, el perro va a aprender a predecir que va la ausencia de la comida, ¿sí?, de que seguido de una luz no va a estar el plato de comida. Eso a nivel general de lo más importante que sí o sí tienen que aprender, ¿sí?, lo que es el estímulo incondicionado, el estímulo neutro, la respuesta incondicionada, la respuesta condicionada, el estímulo condicionado. Es un poco embrolloso hasta que puedan realmente comprender, ¿sí?, cuál es la lógica del funcionamiento de este tipo de condicionamiento. Bien. Tenemos el condicionamiento operante. Vimos hasta acá el condicionamiento clásico. Ahora tenemos que ver el condicionamiento operante. En este apartado del texto, ¿sí?, se presenta a Trondijk, que nos muestra un estudio en donde introducía animales en cajas, ¿sí?, donde en estas cajas se encontraban atrapados, ¿sí?, estos animales, y debían resolver determinados problemas para lograr salir de la caja o otro tipo de problemas que no necesariamente incluyan salir de la caja, ¿sí?, un ejemplo. Entonces, en estas cajas problemas
los animales tenían que ejecutar alguna conducta específica, como por ejemplo tocar una palanca, ¿sí? Para salir de la caja. Y lo que se observa después de estos experimentos es que todos los animales pasaban por un proceso gradual de adquisición de la conducta necesaria para resolver la tarea. Es decir, después de un tiempo, los animales van aprendiendo, ¿sí? Por condicionamiento, por asociación de estímulos, qué es lo que deben hacer para resolver la tarea, ¿sí? Skinner es un autor también muy importante. Skinner es un autor conductista muy reconocido e influyente, ¿sí? Es el principal referente del condicionamiento del conductismo radical, ¿sí? Skinner continúa, ¿sí? Con el pensamiento que es iniciado por Watson al sostener que el responsable de la conducta es el medio ambiente, ¿sí? Continúa con esta línea de pensamiento. Todo este texto tiene una mirada conductista, ¿sí? Es decir, que se pone en relevancia tanto lo biológico como el medio ambiente. Entonces, Skinner, como para contextualizar también, exponente del conductismo radical, se enmarca en la tradición positivista, que también hemos visto en otros textos, como para recordar, que es la tradición de la psicología que por sobre todo se enfoca en las conductas observables y medibles, ¿sí? Dejando de lado y criticando todo lo que tiene que ver con las interpretaciones, que eran más relacionadas a la psicología subjetivista. No sé si recuerdan de otros textos. Bien, continuamos entonces. Skinner, este autor del que les venía hablando, definió como reforzador aquello que causa que la conducta se incremente, ¿sí? Y vamos a tener diferentes tipos de reforzadores. Vamos a ver por un lado los reforzadores y por otro lado el castigo, ¿sí? O los castigos. Bien, entonces, ¿qué es reforzador? Los reforzadores buscan que la conducta se incremente, ¿sí? Tanto el reforzador positivo como el reforzador negativo buscan aumentar la probabilidad de la ocurrencia de la conducta, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro. Los dos reforzadores buscan que aumenten las conductas, ¿sí? Que vuelvan a ocurrir. Bien, tenemos entonces en primer lugar el reforzamiento positivo. ¿Cómo buscamos incrementar la conducta utilizando un reforzador positivo? En este caso, vamos a reforzar asociando la conducta con algo placentero, ¿sí? Dice, el reforzamiento positivo es el evento reforzante asociado con la conducta y es de tipo placentero, ¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, que se asocia sacar buenas notas con regalos, ¿sí? Entonces, yo voy a repetir esa conducta. Voy a buscar de nuevo sacar buenas notas para conseguir otro regalo y así sucesivamente, ¿sí? Mi conducta va a aumentar porque se asocia un evento de tipo placentero, ¿sí? Si yo sé que cuando apruebo me regalan algo, entonces voy a buscar aprobar siempre, voy a intentar repetirlo, ¿sí? Estos son los reforzadores positivos. Y después tenemos los reforzadores negativos, ¿sí? Que también aumentan la probabilidad de la conducta, ¿sí? Recordemos. Pero la diferencia del reforzador negativo es que la respuesta deriva en la terminación de un estímulo displacentero, ¿sí? O impide que éste se presente. Es decir, la conducta va a buscar evitar este estímulo displacentero o disminuirlo, ¿sí? O que no pase o que sea lo más leve posible. Es decir, yo voy a buscar estudiar y sacar buenas notas para no tener que hacer algo que no me guste, ¿sí? Por ejemplo, en el PowerPoint tenemos el ejemplo de un niño, ¿sí? Que si estudia,
no tiene que recoger la mesa, ¿sí? O si estudia, no tiene que lavar los platos, ¿sí? Ese es un ejemplo de reforzador negativo porque buscamos que la conducta se repita quitando algo displacentero, ¿sí? Un estímulo displacentero. Esa es la diferencia entre el reforzador positivo y negativo. En el reforzador positivo, ay, se fue. En el reforzador positivo se asocia la conducta con algo placentero, ¿sí? Si vos haces algo, yo te doy un regalo. Si vos aprobás esta materia, si vos aprobás el ingreso, yo te regalo un teléfono. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar estudiar para poder aprobar y que te regalen el teléfono. Y próximamente vas a continuar haciendo lo mismo porque vas a buscar ese estímulo placentero una y otra vez, ¿sí? En cambio, el reforzador negativo es al revés, ¿sí? O sea, vamos a buscar repetir la conducta una y otra vez, pero para disminuir o evitar un estímulo displacentero, algo que no nos gusta, ¿sí? Si nos dicen, por ejemplo, bueno, tenés que ingresar a la carrera porque si no, te quito la computadora. Re drástico. Bueno, entonces yo qué voy a hacer? Voy a estudiar, voy a intentar aprobar para evitar que me quiten algo que a mí me gusta, ¿sí? Porque eso es un estímulo displacentero. Esto del ejemplo de si estudias no tienen que recoger la mesa, ¿sí? Tengan en cuenta eso. El reforzamiento negativo es evitar un estímulo displacentero y el reforzamiento positivo es buscar un estímulo placentero, ¿sí? Yo hago algo porque sé que voy a tener un beneficio, ¿sí? Esto de los regalos, ¿sí? Si apruebo tal materia, me regalan tal cosa, ¿sí? Bien, como les decía, ambos tipos de reforzadores generan el mismo efecto sobre una conducta, ¿sí? Buscan aumentar la probabilidad de ocurrencia. Eso en cuanto a los reforzadores. Pero también tenemos los castigos, ¿sí? Los castigos positivos y negativos. Los castigos buscan disminuir la frecuencia u ocurrencia de una conducta, ¿sí? Tanto el positivo como el negativo. Entonces, por un lado tenemos los reforzadores que buscan aumentar la ocurrencia de una conducta y los castigos que buscan disminuir la frecuencia de una conducta, ¿sí? No importa si son positivos o negativos. Bien, entonces tenemos como castigo positivo, tenemos que si se realiza determinada conducta, se agrega un estímulo displacentero, ¿sí? Si haces algo, te va a pasar tal cosa, ¿sí? Esto de un niño que se porta mal, lo obligamos a ordenar su cuarto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿esto qué va a producir? ¿Sí? Va a producir una disminución de esta conducta, de estos malos comportamientos. Porque uno asocia que si se porta mal, va a tener un estímulo displacentero. Me van a castigar, me van a mandar a ordenar mi pieza. Y para evitar ese estímulo displacentero, uno deja de producir determinadas conductas, ¿sí? Ahí está el aprendizaje asociativo. Eso en cuanto al castigo positivo. Ahora, en cuanto al castigo negativo, tenemos que si se realiza determinada conducta, se le quita un estímulo agradable. Es decir, si el niño se porta mal, no tiene postre. Ese es el ejemplo que tenemos en este Power. Es decir, en este caso, no se agrega un estímulo displacentero, sino que se le quita algo agradable. Se le quita algo que él ya posee, que es agradable, que es placentero, pero se lo quitamos, ¿sí? Y el niño aprenderá que si se porta mal, no tendrá postre. Entonces, para evitar que se le quite el postre, se portará mejor, ¿sí? Va a cambiar su conducta, va a disminuir sus malos comportamientos. Espero que se haya comprendido. Es de una dificultad más alta este texto, ¿sí? Sobre todo por esto de los tipos de condicionamientos,
Así que espero que el repaso sea de ayuda para que puedan comprender mejor. Eso sería lo más importante y fundamental de este texto de aprendizaje que tienen que tener en cuenta sí o sí para el parcial, ¿sí? Poder diferenciar lo que es el condicionamiento clásico, quiénes son sus principales exponentes, y lo que es el condicionamiento operante y quiénes son también sus principales exponentes, ¿sí? Todos estos incluidos en todos estos aportes incluidos en lo que es el conductismo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y lo engloben dentro de este enfoque de la psicología, de esta corriente. Bien. Bueno, eso sería todo por este texto. Ahora vamos a ver el otro texto de memoria. Yo voy a dejar de presentar la pantalla. Ahí está. Cuando vos quieras, Salvi, podés comenzar. Genial. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Genial. Bueno, antes de comenzar les aclaro que por ahí pueden que se vea como eh, pixeleado en algunas partes, porque bueno, hubieron problemas técnicos, pero bueno, no se pudo resolver en el último instante, pero bueno, se ve. Voy a también apagar la cámara por las dudas, por la conexión de internet más que nada, y por ahí, bueno, también vivo en una residencia, entonces se puede que se escuche ruido por atrás. Así que bueno, vamos con el texto de memoria, donde el texto de memoria tenemos a los autores, a la doctora Laura Monoilov, doctor Pablo Marchetti y el doctor Germán Perero, que bueno, ya todos los conocemos, el titular de la cátedra inglesa. Vamos a hacer como una mini introducción de este texto de memoria, donde ya en la palabra en sí memoria se lo pueden imaginar. Memoria va a ser todo lo que vamos a recordar, cómo obtenemos los conocimientos, el recordar, el reconocer, etcétera. Por eso nos dice acá que la memoria humana es una realidad fascinante y compleja. Es la capacidad mental que permite a los seres humanos los conocimientos necesarios para comprender el mundo en el que vivimos y a la vez nos dé la identidad ya que somos lo que somos gracias a lo que aprendemos. Bien. Después vamos a ir a los primeros estudios, que acá vamos a tener 3 autores. Y ojo que siempre suele ser una pregunta de parcial con estos autores. Les pueden preguntar, por ejemplo, sobre Ebbinghaus, sobre Bartlett, qué fue lo que ellos hicieron, cuáles fueron sus experimentos que ellos hicieron. Entonces vamos a ir primero con Ebbinghaus, donde Ebbinghaus estudió cómo se retienen las sílabas sin sentido. Por ejemplo, bat, sit, head, sap o hem. Son sílabas de un grupo de 3 letras que se tienen que pronunciar, pero no formar en ninguna palabra en alemán ni en ningún otro idioma, sino que se tiene que repetir, se tienen que retener como están así. Otra pregunta muy importante que también le suele hacer de Ebbinghaus, le pueden preguntar cuál es la actividad que él hace de Ebbinghaus. Entonces, la actividad que hace Hermann Ebbinghaus es la repetición, para que recuerden todo lo que van aprendiendo. Pero después, más adelante, Ebbinghaus nos dice que parte de esa información se olvida tempranamente. Es decir, a las 9 horas se va a olvidar el 75% de la información. Va a haber una tasa de olvido que se reduce notablemente. Entonces, para comprender lo que Ebbinghaus nos dice, demuestra cómo un hombre aprende y olvida las sílabas sin sentido. Después vamos a pasar a Bartlett, donde Bartlett estudió lo que son las memorias e introduce la psicología, la teoría de esquemas, influencias en el recuerdo.
Entonces, Bartlett lo que va a demostrar es cómo las personas tienden a reorganizarse y reintegrar esa información. Es decir, destacó factores de cultura y expectativas previas de información y recuperación de la memoria. Eso es lo que nos va a decir Bartlett en síntesis. Había una parte más acá abajo, en todo caso cualquier cosa yo se los comparto, me pueden escribir y se los comparto. Vamos con el último autor, que es Miller, el último pionero, podemos decirlo, después les explico lo que significa pionero. Miller lo que va a plantear es que las personas tienden a limitar en la cantidad de información que se puede recibir, procesar y recordar. Es decir, que los seres humanos retienen de 5 a 7 elementos. Pongamos a grandes rasgos esto, donde Miller presentó a los participantes una lista de números, letras o palabras para poder memorizar. Pero también les pide que recuerden. Pero Miller lo que observa es que los participantes no pueden retener toda esa información. Entonces retienen de 5 a 7 elementos. Después, más adelante, como se da cuenta de eso, le propone que tengan la capacidad de agrupar esas palabras para poder retenerlo mejor a la capacidad de memoria. Por ejemplo, a ver, les dice que recuerde T, I, L, 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 S, O, N, pero después les pide que agrupe las palabras, por ejemplo, til o L, S, O, N. Entonces, el trabajo resalta por la importancia del procesamiento y organización de información de poder mejorar la memoria de Miller. Entonces, estos tres pioneros, Miller, Bartlett y Ebbinghaus, demostraron sus propios experimentos, sus primeros pasos con actividades y se convierten en un punto de partida y de estudio de la memoria. Eso es muy importante que lo puedan saber de cada uno de estos tres autores, ya que siempre suele ser preguntas de parciales de Miller, Bartlett y Ebbinghaus. Vamos con, ahora sí vamos entrando un poco más lo que es el texto de memoria en sí, vamos a ver las diferentes funciones que podamos encontrar en el texto. Por un lado tenemos la memoria de codificación, donde la memoria de codificación va a registrar la información. A la vez también va a emparentar lo que es la percepción y la capacidad atencional. La percepción, como se van a acordar seguramente del texto de senso-percepción, es cuando permite que fluya la información desde un medio ambiente a los sistemas perceptivos, procesando características perceptivas de estímulos que generan una serie de memorias sensoriales en un almacén de capacidad limitada a corto plazo. Por ejemplo, si el individuo recibe un golpe, de inmediato va a sentir ese intenso dolor que va a durar unos pocos minutos. Eso es por un lado la percepción, y la capacidad atencional es importante ya que nos permite direccionar, seleccionar e intensificar y poner un mayor esfuerzo a un procesamiento de estímulos que se están percibiendo y generando memorias sensoriales a corto plazo. Es un proceso encargado de preparar y organizar esa información, ya sea verbal o visual, para almacenar a largo plazo y la recuperación. Entonces, por ejemplo, imaginemos que estamos aprendiendo un nuevo idioma, por ejemplo, a ver, hello, inglés, por ejemplo, y entonces nos enfocamos en recordar cómo se repite hello en inglés. Eso es, por un lado, la capacidad atencional. Entonces, la codificación es un proceso encargado de preparar y organizar esa información, como dijimos. Después vamos a pasar a lo que es el almacenamiento, donde el almacenamiento va a ser un lugar de recuerdo. Por ejemplo, vamos a un cumpleaños y nos recordamos, nos estamos acordando, no sé, de la piñata o, no sé, de una persona también, o del lugar que hubo en ese cumpleaños, o los cotillones, por ejemplo, etc. Por eso nos dice que el almacenamiento es cuando la información está en la memoria, pero a corto plazo. Va a ser mantenida en el tiempo, solamente en el tiempo, va a ser en el momento. Después vamos a pasar a lo que es la recuperación, donde la recuperación va a ser cuando las personas accedemos a esa información, cuando nos acordamos de algo, cuando
estamos tratando de recordar un nombre o una palabra o lo que sea, eso va a ser la recuperación. Entonces, la recuperación es la forma donde las personas acceden a ese tipo de información almacenada en la memoria. Puede ser por evocación o recuerdo, por un montón de cosas. Esa es la palabra recuperación. Básicamente, en sí, las palabras le dice recuperación, almacenamiento, codificación. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver 3 tipos de modelos que también es importante que se lo sepan, porque también suele ser preguntas de parciales. Tenemos, por un lado, el modelo multialmacén de memoria de Atkinson y Shifrin. No sé si se dice así, pero bueno, yo lo digo así. Después tenemos la memoria de trabajo y después tenemos lo que es el modelo de memoria de Turing, donde tenemos distintos tipos de divisiones de memoria a largo plazo. Veamos cada una de ellas. Por un lado, el modelo multialmacén, tenemos el modelo sensorial a corto plazo y a largo plazo. El modelo sensorial van a ser los distintos tipos de receptores sensoriales. Por ejemplo, los olores, los auditivos, etc. Después tenemos lo que son las memorias a corto plazo, donde es la capacidad de almacenamiento limitada, es de duración corta. Como vimos con lo que es el almacenamiento o la recuperación, la memoria a corto plazo va a ser cuando nos acordamos de algo, pero por poco tiempo. Y la memoria a largo plazo va a ser la capacidad de almacenamiento ilimitada, es decir, de duración larga. Es cuando nos acordamos de algo y nos dura por varios momentos, por varios días o semanas, etc. Eso va a ser lo que es memoria a largo plazo. Después vamos con el otro modelo, que es la memoria de trabajo, donde acá el modelo de trabajo vamos a tener un ejecutivo central, que son 2 tipos de subsidiarios. Tenemos el proceso bucle fonológico y la agenda buzo especial. Perdón. El bucle fonológico articulatorio va a comprender un almacén que contiene trazas de memoria durante un par de segundos combinados con un proceso de ensayo subbucal. Por ejemplo, a ver, una persona acaba de decir un número de varios dígitos, una clave, por ejemplo, hasta que logra encontrar un lugar apuntario. O sea, lo va a repetir para que no se olvide. O sea, a ver, va a decir, por ejemplo, no sé, podemos decir 8, 7, 6, 5, 4, 3 y se va a acordar, no sé, que el número 5 o el número 6 estaba en el medio. Eso va a ser el bucle fonológico. Después tenemos lo que es la agenda visoespacial, donde va a permitir el almacenamiento temporal y la manipulación de información visual y espacial. Por ejemplo, para atrapar una pelota, nuestro hijo su hijo debe calcular la velocidad y distancia de la pelota durante el vuelo y ajustar esos movimientos en consecuencia. Entonces, como no se ve muy bien acá, les voy a decir entonces, la memoria de trabajo es un sistema que nos permite coordinar varias actividades de manera simultánea y que está formada por 3 modelos que trabajan de forma coordinada e independiente. Por ejemplo, para recordar secuencias numéricas o componentes de una suma, contar cuántas nominales llevamos en el monedero, recordar elementos de la lista de la compra o simplemente datos que hemos hablado durante una conversación en el trabajo, como decir, o con una persona o algo. Vamos a lo que es el modelo de memoria de Turing, donde son las divisiones de la memoria a largo plazo. Y vamos a ver cada una de ellas. Por un lado tenemos la memoria episódica. La memoria episódica es el recordar. Por ejemplo, les puse un ejemplo acá, primer día al colegio o la fecha de nuestros cumpleaños o la fecha de cumpleaños de, no sé, de nuestro primo, nuestra abuela, etc. Después, por un lado, tenemos la memoria semántica. Les puse un ejemplo de memoria semántica. Podemos saber que un bolígrafo sirve para escribir y es probable que no recordemos quién nos explicó ni cómo nos sentimos en aquel momento. Entonces, la memoria semántica va a almacenar ese conocimiento del lenguaje y del mundo. Entonces, por lo tanto, se puede recuperar esa información sin hacer referencia al tiempo o al lugar en el que se adquiere ese conocimiento. Después, por un lado, vamos a pasar a lo que es la memoria declarativa,
Donde la memoria declarativa, tienen que prestar mucha atención a esto, porque también suele ser preguntas de parciales, es el saber que implica el almacenamiento de la información y conocimiento de hechos y acontecimientos. Un ejemplo que les puse acá, de declarativa, es útil para recordar un rostro familiar o datos precisos como, por ejemplo, cuántas provincias hay en la República, o sea, cuántas provincias constituyen a la República Argentina. Vamos a lo que es la memoria procedimental, donde la memoria procedimental es el saber cómo. Por ejemplo, a ver, cómo se hace una tarta, cómo se almacena habilidades y destrezas motoras, por ejemplo, el caminar, conducir, tocar un instrumento musical, eso es de la memoria procedimental, el saber cómo. Luego tenemos lo que son la memoria retrospectiva y la memoria prospectiva. La memoria retrospectiva es la capacidad de recordar ese acontecimiento y acciones del pasado, recuperando esa información. Por ejemplo, ¿a qué restaurante fuimos el fin de semana pasado? Eso va a ser la memoria retrospectiva. Después tenemos lo que es la memoria prospectiva, donde la memoria prospectiva va a ser para acordarnos de que tenemos una llamada importante. Entonces, la memoria prospectiva van a realizarse ese futuro. O sea, nos acordamos que más tarde tenemos una reunión o más tarde tenemos que hacer una llamada importante o tenemos una reunión de trabajo. Eso es lo que es memoria prospectiva. Vamos a lo que son ahora, más adelante en el texto se van a mencionar diferentes tipos de distorsiones y alteraciones de memoria. A veces en el texto o la memoria en sí, nos juega una mala pasada. Es decir, que la memoria tiene errores o podemos tener fallos en un gran impacto en nuestra vida cotidiana. En muchas cosas, ya, bueno, en la vida, en lo personal, en nosotros se darán cuenta que podemos tener millones de errores, millones de fallos, etc. Por eso el texto, el autor, un autor muy importante también, Schachter, va a agrupar en dos grupos a estas distorsiones y alteraciones. Tenemos por un lado lo que son los errores de omisión y el error de comisión. El error de omisión nos va a impedir acordarnos de algo específico, como una idea, un suceso o un hecho. Y el error de comisión va a ser esa cierta forma de memoria, pero va a ser incorrecta o deseada. Entonces, como que vamos a acordarnos de esa memoria, de ese algo importante, pero va a ser como no deseado, como va a ser importante, como que no lo queremos, va a ser incorrecto en nuestra vida. Por eso las alteraciones de la memoria muestran ese mal funcionamiento del sistema, debido con una lesión cerebral o un trastorno neurológico o psicopatológico. Las alteraciones van a ir del olvido a las amnesias con pérdida parcial o total de la memoria. Entonces, amnesias, básicamente, es cualquier pérdida patológica de memoria, con alteraciones neurocognitivas que se caracterizan de deterioro en la capacidad para aprender o nueva información. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de amnesias es cuando las personas pueden recordar experiencias de infancia, o nombres de expresidentes, o nombres de cualquier persona, pero a la vez la amnesia misma como que le va a impedir el recordar qué comieron en el desayuno. O sea, es como cuando las personas, no sé, sufren una enfermedad, entonces se olvida, eso se llama amnesia. Pero a la vez la amnesia se va a clasificar en dos tipos, anterrógradas y retrógradas. Anterrógrada es lo que es, por ejemplo, no saber, un veterano de guerra que solamente va a recordar hechos acontecidos de una batalla, olvidando otros que tenían una fuente de carga emocional. Eso va a ser lo que es anterrógrada. Entonces el concepto nos dice, es la incapacidad para aprender o retener esa información tras una aparición de trastornos que da lugar a lo que es la amnesia. A la vez podemos ver diferentes tipos de patologías de anterrógradas. Tenemos, por ejemplo, traumatismo de craneano, enfermedades de Alzheimer y el síndrome de Korsakoff también. Entonces, la memoria anterrógrada es lo que es la memoria, afecta tanto a lo que es la memoria semántica y la memoria episódica. Pero también la memoria procedimental va a ser las habilidades y aprendizajes motoriales, digamos, y aprendizajes motores. Se encuentran conservadas, básicamente. Y las retrógradas es cuando no recordamos ese fin de semana en concreto. Ahí es como que no nos olvidamos básicamente de lo que pasó un fin de semana. Por eso nos dice que va a ser la incapacidad de recordar
un evento ocurrido, o como dije, el fin de semana, o qué pasó, no sé, el lunes, por ejemplo. Y van a alterar también, tenemos diferentes tipos de patologías también, como el traumatismo de cráneo, infecciones cerebrales. Es importante que se sepan esto, es importante que también sepan diferenciarlos con ejemplos, porque, bueno, les suelen poner ejemplos de cada tipo de memoria. Luego pasamos lo que son más lo que es la clasificación etiológica. Etiológica significa estudiar diferentes tipos de enfermedades. Entonces, obviamente, en la amnesia va a estudiar diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo, va a tener lo que son, por un lado, las orgánicas y las psicogénas. Las orgánicas, lo que son, se causa por lesión del sistema nervioso central, por factores traumáticos, vasculares y tóxicos. Y las psicogénas se relacionan con episodios no orgánicos, por ejemplo, tenemos experiencias traumáticas, trastornos psiquiátricos, por ejemplo, también. Hasta acá dimos todo lo que es en síntesis del texto de memoria, lo que es lo más importante que tienen que saber del texto. Es muy importante que sepan, que busquen ejemplos para poder acordarse de lo que significa cada cosa o de lo que se sabe. Ya con algún ejemplo se van a acordar, esto me está diciendo de memoria, no sé, episódica, digamos, el recordar el lugar o el recordar fechas, todo eso es muy importante que se lo sepan y siempre con ejemplos. Buscando ejemplos van a entenderlo muy bien. Es un texto también llevadero que se lo pueden aprender. Hasta acá, digamos, llegamos a lo que es la unidad 4. Obviamente saben que cualquier duda nos pueden escribir. Estén atentos también a la semana que viene, que vamos a estar haciendo desde Sur lo que son los repasos preparciales y los simulacros también, para que, bueno, se vayan preparando para el parcial y demás. Así que, bueno, muchos éxitos en el trabajo práctico mañana y también para el parcial de la semana que viene, pero también saben que nos pueden buscar en la mesita naranja, que vamos a estar ahí para acompañarlos y sacándole todas sus dudas que tengan sobre después cómo siguen o cómo proceden después.